Buenos días, maestra. Mi nombre es María del Carmen Valerio López, el sexto N de Administración de Recursos Humanos, y en esta ocasión me toca poner mi participación de mis casos prácticos desde las tablas de frecuencias hasta las medidas de dispersión y varianza y desviación estándar. Empezaremos por los datos de la sociedad. En este caso yo escogí el promedio de personas entre los 18 y 66 años de edad que consumen cigarrillos normales en base a sexo y origen, tomando en cuenta los cálculos que se basan en los datos combinados de la Encuesta Nacional de la Entrevista de Salud de 2016 y 2017. Aquí está una imagen de donde muestra de dónde obtuve mis datos. Para empezar, tuve que ordenar mis datos, que fueron 64, de menor a mayor. Después, saqué el rango tomando el dato mayor menos el dato menor, que me dio 64. A eso tuve que sacar el número de clases con la regla de Sturges. Pero al ver que con la regla de Sturges no me daban los intervalos que necesitaba, decidí utilizar otra fórmula, que era sacar la raíz 64 y agregarle 1. Después de eso hice la amplitud, que es el rango entre el número de clases, y me dio 7.11, pero lo redondeé a 8. Después de esto realicé el intervalo de clase. Para el intervalo de clase tomé el límite inferior y le fui agregando el número de clases, y para el límite superior fui quitándole 1. Después tenemos la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias están los intervalos y a un lado de ellos los límites reales, junto con la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. En la marca de clase se utilizó la fórmula de límite inferior más límite superior entre 2. Con esto obtuve las marcas de clase de cada uno de mis intervalos. Y aquí tenemos las gráficas. La primera gráfica que se ve es la ojiva en la que utilicé los intervalos y utilicé la frecuencia acumulada. Después está el histograma con polígono de las frecuencias. Utilicé igual los intervalos y el porcentaje que me dio. Después tuve que obtener la frecuencia relativa acumulada en porcentaje para hacer la gráfica circular utilizando FRA. Con esto obtuve que el mayor porcentaje eran de sudafricanos que consumían el cigarrillo, teniendo después en segundo lugar centroamericanos 1 y dominicanos 4. Después tuve que sacar la media. La media utilicé la fórmula que habíamos visto en clase, que era sumar la frecuencia, multiplicar primero la frecuencia por la marca de clase, y así obteníamos fx. Con esto lo dividíamos entre el total de la marca de clase y obtuve 2.64. Para la mediana utilicé la fórmula que se ve ahí y tuve que obtener F1, la F mediana, el número de clases, que ese ya lo tenía, y el número de datos dividido entre 2. Como mis datos eran 64, tuve que dividirlo entre 2 y me dio 34. Después, para obtener LR1, se sumaban los dos intervalos, el inferior y el superior anterior, y con esto me dio 9.5. Hice las operaciones sustituyendo todo en la fórmula y al final me dio que mi mediana era de 11.66.
Después saqué la moda. Para la moda tuve que fijarme en cuál de mis frecuencias era la más alta y esa era mi clase modal, que fue de 17 a 10, de 10 a 17, con una frecuencia de 29. Saqué mis celtas, que fue 29 menos 24, que era uno mayor y uno menor. Y sustituí todo en la fórmula. Con esto obtuve que mi moda era de 10.78. Después tenemos los cuantiles. Para este caso quise sacar el cuartil 1, el decil 3 y el percentil 35. En el cuartil 1 la fórmula era sumar límite inferior más el número de clases por el cuartil, se le resta la frecuencia anterior y se divide entre la frecuencia superior y menos la frecuencia anterior. Aquí solamente sustituí mi número de datos, que fue 2 más 8 entre 16 29 y con esto obtuve que mi cuartil 1 era igual a 6.4. Igual es lo mismo que en el decil. Sustituí primero obtuve el valor de mi decil, que fue de 19.2, y como en casi todos los cuantiles la marca de clase, las clases, el límite inferior y el límite superior eran los mismos, solamente cambiaba el número del cuantil que me pedían. Para el decil 3 obtuve que valía 7.29 y para el percentil 35 8.17. En medidas de dispersión tomé la frecuencia que había obtenido. Primero tuve que sacar la marca de clase, la media. Sí, la media. A esto se le restaba la frecuencia y el resultado que te diera era la medida. Y después se tenía que dividir entre el número de clases. En este caso mi número de clases eran 7 y solamente tuve que primero restar la frecuencia menos la media y dividirlo entre 7. Así es como obtuve mis medidas de dispersión. En la varianza y la desviación estándar hice lo mismo, nada más que en la varianza lo que cambia es que se eleva al cuadrado el resultado de la frecuencia menos la media para que nos dé 0. Después de esto se suman todos los valores de la varianza y se sustituye en la fórmula, que era la media aritmética menos el primer dato que nos daban, y esto a mí me dio 866.75. En el número de datos se le tenía que restar 1 y como era mi número de frecuencia de intervalos que diga era 7, se lo resté y me dio 6. Al dividirlo me dio 144.45. En la desviación estándar no hay mucha lógica. Bueno, no es tan difícil porque solamente es sacarle la raíz a la varianza y al obtenerla me dio 12.01. Ahora, en los datos personales que realicé en mis casos prácticos, puse como ejercicio que mi abuelita tenía un terreno en el que ha sembrado por 15 años y que en cada siembra de maíz que pone es blanco, y se tiene en la tabla las cantidades que se generó por kilogramos en cada uno de los terrenos que tiene. Para esto igualmente tuve que ordenar mis datos, sacar el rango
que como dije antes es el dato mayor menos el dato menor, y me dio 74. En el número de clases, ahí tuve un error. En vez de utilizar la regla de Sturges, utilicé otra regla, que era sacando la raíz del número de datos, y me dio 9. Para la amplitud hice lo mismo. Dividí el rango entre el número de clases y me dio 9. Después saqué los intervalos, tomando el límite inferior y agregándole el número de clases, y para el límite superior solamente tenía que restarle 1, lo que me había dado como límite inferior. En la tabla de frecuencias es lo mismo, solamente puse los intervalos, los límites reales, que se le restaba 5, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Y la marca de clase la obtuve de la misma fórmula, del límite inferior más el límite superior entre 2. Después tenemos las gráficas. La primera gráfica que se ve es el histograma con polígono de frecuencias. Aquí utilicé los intervalos por el año que se obtuvo. Y después tenemos la ojiva. En la ojiva utilicé los intervalos y utilicé la frecuencia acumulada. Para la gráfica circular utilicé frecuencia relativa acumulada, y para esto tuve que sacar el porcentaje dividiéndolo, o más bien multiplicándolo entre el 100%, y obtuve que en el octavo año hubo un 17% y en el noveno año hubo un 18% de incremento en su siembra. Después igual saqué la media con la fórmula que se vio en clases y obtuve que mi media era de 6.8, mientras que mi mediana era de 56.34. Realicé lo mismo para la moda y obtuve que mi moda era de 54.77. Para los cuantiles realicé lo mismo. Lo único que cambió fue el percentil 20, porque aquí tuve que sacar diferentes datos. Por ejemplo, el límite inferior fue de 34, la frecuencia anterior fue de 7 y la frecuencia superior fue de 23, mientras que en los cuartiles y el decil mi límite inferior fue de 43, mi frecuencia anterior de 14 y mi frecuencia superior fue de 36. En el cuartil 1 obtuve que fue de 43.40, en el decil 3 de 44.63 y en el percentil 20 obtuve que valía 36.81. Para las medidas de dispersión realicé lo mismo que realicé en los datos de la sociedad. Realicé primero la media, que obtuve de 6.66, se lo resté al número de frecuencia que obtuve y esto me dio la medida. Para obtener las medidas de dispersión tuve que dividirlo entre el número de datos, el número de clases que ya tenía, que fue de 9, y obtuve mis medidas de dispersión. Para la variancia y la dispersión estándar hice lo mismo. Obtuve primero mi media, que fue de 6.66 como en el anterior. Se lo resté a las frecuencias. Lo único que cambió aquí fue que el resultado lo tuve que elevar al cuadrado. Después de que se elevó al cuadrado, cada una de las frecuencias se suman y como total me dio 93.79. Para la variancia solamente tuve que dividirla entre el número de clases que tenía
pero se le restaba 1. Como tenía 9, quedó a 8, entonces 93.79 entre 8 me dio 11.72. Y para la desviación estándar solamente se le saca la raíz al resultado de la varianza, que fue de 3.42. Y esto sería de los temas que se vieron durante toda esta semana, desde las tablas de frecuencia hasta las desviación estándar. Y eso sería todo. Gracias por su atención.